Hola, tal como les prometí en la presentación, vamos a hacer un video resumen del, del módulo 1, lección 1. Lección 1, ¿cierto? Que son las características de la población migrante. Me gustaría que, aunque no estamos mirándonos presencialmente, hiciésemos como si nos estuviéramos viendo, porque eso lo hace más entretenido. Entonces yo le voy a hacer algunas preguntas, ustedes me las van a contestar verbalmente, aunque yo no los escuche, pero después ustedes estas preguntas, o sea, van a copiarlas inmediatamente en un papelito y después las van a contestar y me las van a hacer llegar a mi correo. A ver, para que hablemos, nos introduzcamos en las características de la población migrante. Hagamos una pequeña introducción. Primero, este tema de la migración, ¿es un fenómeno nuevo? ¿Qué creen ustedes? ¿Esto es de ahora solamente, desde que existe la globalización, que se habla de migraciones? Los estoy escuchando, ¿eh? Los estoy escuchando. Díganme nomás. Exactamente. No es un fenómeno nuevo. Desde que apareció en el paraíso, donde haya sido Adán y Eva, o desde cuando se dio el Homo sapiens, ¿cierto? Evolucionó a este Homo más superior. Desde entonces que el individuo ha estado en constante movimiento. Sin ir más lejos, Adán y Eva lo tenían todo, la maravilla en el paraíso, pero querían más, ¿cierto? Y no se conformaron con el paraíso. Luego el Homo sapiens, ¿cierto?, se dio cuenta que, bueno, siempre lo supo, que tenía necesidades que suplir. En aquella época no existían fábricas que hicieran las cosas que uno necesitaba, ¿cierto? Sino que todo se obtenía de la naturaleza. Los frutos, los animales, los peces, toda la alimentación eran de la naturaleza. Pero la naturaleza tiene estaciones. Y por lo tanto, si tiene estaciones, tiene periodos de abundancia y tiene periodos de escasez. Entonces el individuo se hizo nómade, que significaba que iba de lugar en lugar buscando su alimentación. Básicamente antes el humano buscaba solo su alimentación y con eso se conformaba. Estar bien comido, bien abrigadito, sin pasar frío, y era feliz. Ahora no seríamos felices solo con eso, ¿verdad? Bueno, y entonces el individuo viaja buscando el ganado, las praderas verdes, donde están los árboles cargados de fruto. Y cuando eso, yo me acuerdo muy bien de una clase, cuando era pequeña, cuando la profesora decía, y cuando los árboles se le acabó la fruta, ellos pescaban todas sus cositas y se iban a otro lugar donde los árboles estaban llenos de frutita, y en ese tiempo que daban la vuelta, estos árboles que habían dejado sin fruta, nuevamente tenían fruta. ¿Ya? Bueno, obviamente que hoy en día no es tan simple la vida, pero sí está facilitada por hartas más cosas. O sea, no necesitamos ir a buscar la fruta porque la fruta llega a nosotros. Están las famosas exportaciones, las importaciones, y no solamente dentro de un mismo país, sino que exportamos e importamos desde otras naciones, y hay un intercambio, ¿cierto?, de productos y de productos que son esenciales y productos que no son esenciales. Pero el individuo requiere más que eso. Pero si a eso le agregamos que en ciertos lugares geográficos el ambiente en que vive el individuo no es grato, puedes tener comida, pero no tienes tranquilidad. Si nosotros hiciésemos una encuesta entre nosotros, ¿qué para ti es más importante, la comida o la tranquilidad? Ustedes me podrían decir, puedo estar muy tranquilo, pero si no tengo que comer me muero. Obvio. Yo creo que en toda la vida debe existir un equilibrio. Pero cuando comienzan las guerras, los maltratos, la violencia, todo el mundo se quiere bancar. Por ejemplo, si tú estás en un salón y unas par de personas se ponen a pelear, ¿tú qué haces? Te vas. Te vas de ese salón y te vas a un lugar en donde estés más privado y estés más tranquilo, ¿cierto? Ya. Bueno, no siempre todos pueden arrancar del lugar. Y de aquí que los que pueden arrancar, todos quieren arrancar, pero no todos pueden arrancar.
o muchos pueden, pero pocos se atreven. Por lo tanto, aquí viene la siguiente pregunta, jóvenes. La segunda, porque la primera pregunta es si la migración era un fenómeno nuevo, que lo tienen que contestar en la hojita, aunque yo los escuché, pero igual quiero que me lo escriban. La segunda pregunta es, ¿quién creen ustedes que es el individuo que emigra? A ver. Vamos al contexto de una familia. En la familia es cierto que es un fenómeno bien especial, porque se supone que el papá y la mamá le otorgó a estos individuos caracteres genéticos, cierto, que los que no son modificables, muy similares. Hablemos 3 hijos, pero resulta que los 3 hijos te salen bien diferentes, ¿ya? Y a veces hasta físicamente te salen diferentes porque hay genes recesivos, genes ciertos hacia atrás, en donde hubo a lo mejor algún familiar de color negro, otro colorín, un albino, y todos esos genes cuando logran juntarse a los recesivos sale una variabilidad fenotípica, ¿cierto?, de individuos muy peculiar y muy simpática. Pero además está la información de la personalidad, la psicológica. Dentro de una misma familia a mí me puede salir un hijo súper resiliente, valiente, que frente a las dificultades, él se para de nuevo, las enfrenta, que todo su sufrimiento los convierte en éxito o en experiencia para su próximo desafío. Puedo tener otro que resulte más cómodo, que teniendo incluso mucho talento intelectual, a él le resbale como todo y que le guste la simplicidad de la vida y que no se va a esforzar mucho y que se conforma con poco. Y me puede salir otro hijo que sea término medio. Bueno, en un país, imagínense. Si esto ocurre en una familia, imagínense la diversidad de caracteres que existe en una nación. Entonces, aquel que no está conforme, pero que además es resiliente, es inteligente, es decidido, tiene iniciativa, no tiene miedo, o si tiene, lo disimula muy bien y lo enfrenta, este es el que migra. Pero además este tiene que estar sano, porque si yo puedo tener todas esas características, pero si corro más de 100 metros me da hipoxia, no voy a poder emigrar porque voy a pasarla re mal. Y va a depender mucho en qué forma voy a emigrar. Voy a emigrar legalmente, ilegalmente, cuánto dinero tengo para irme, cuánto dinero tengo para sobrevivir mientras me establezco, etc. Entonces, las cuales serían, de acuerdo a las diapos que hemos visto hasta aquí, y de acuerdo a este comentario que estamos teniendo, ¿cuáles creen ustedes que son las características principales del individuo que migra? A ver, respuesta en su hojita, por favor. Hablemos ahora de el fenómeno migratorio en Chile. Y aquí viene la tercera pregunta. ¿Por qué creen ustedes que Chile se ha convertido paulatinamente en el último periodo en forma muy masiva como centro o fin de los emigrantes? ¿Por qué tanta gente está de otras naciones vecinas y de algunas no tan vecinas, ¿cierto?, como el haitiano? ¿Por qué creen ustedes que ellos están inmigrando a nuestro país? A ver. A ver, díganme. A ver, para que nos vamos ordenando. ¿Ustedes creen que si alguien está conforme en el lugar en el que está, se va a ir? No. En realidad no. Quienes se van, quienes emigran son los que no están conformes. Y en este minuto es como bien difícil estar conforme en varias naciones, por no decir que son muy pocas en las que tú podrías vivir tranquilamente. Ahora, nuestro Chile no es un paraíso, no es un oasis, precisamente, pero en comparación con otras naciones que están viviendo conflictos políticos, conflictos de guerra, en donde ni siquiera existe
los equipos de acceso a los sectores básicos, a los servicios básicos de un individuo como salud, alimentación, vivienda. Y son muy precarios. Y tú ves que hay un país que se le ve con muchas expectativas, en donde el nivel de vida es mejor que del individuo que está observando, y que además tiene una cercanía geográfica, y que además existen leyes que permiten el cruce o la llegada a esta nación. Bueno, obvio que por eso se va a producir el fenómeno migratorio. Porque si fuera por irse a la mejor nación donde pudiésemos tener mayor desarrollo, yo creo que los venezolanos, los peruanos, los haitianos, los colombianos, etcétera, que están llegando a nuestro país, preferirían irse a Estados Unidos, a Canadá. Pero son lugares que geográficamente están muy lejos, en donde además se están endureciendo las leyes de inmigración, ¿cierto? Por lo tanto, hay una multiplicidad de factores que producen este fenómeno migratorio. Pero yo quiero que ustedes, de acuerdo a lo que han leído en las diapos y de acuerdo a esta pequeña conversación que estamos teniendo, me escriban en esa hojita cuáles creen ustedes que son los factores que influyen en que esté llegando tanto inmigrante a nuestro país. ¿Ok? Ok. Ahora, lo vimos en la diapo. De acuerdo a la última estadística, al 31 de diciembre del 2019, ¿de cuánto sería la población actual de inmigrantes en nuestro país? ¿Y a qué porcentaje correspondería? ¿Y a qué cantidad de números en cuanto a cuántos varones, cuántas mujeres? Estos, obviamente, antes del estallido social y antes del problema de la pandemia. Porque el estallido social provocó que muchos extranjeros quisiesen volver a su país porque perdieron el trabajo y vieron que las perspectivas de este país se iban abajo. Que ya no era el país tranquilo al que ellos quisieron venir, sino que estaba tanto o más desordenado que el país de donde ellos venían. Y sobre esas estadísticas aún no hay un consenso, y que aunque se sacaron estadísticas después del estallido, luego nos vino la pandemia, y esta pandemia, ustedes ven las noticias todos los días, como la cantidad de extranjeros que están implorando por ser retornados a sus países. Porque si los chilenos quedamos sin pega, y me incluyo, imagínense nada más los inmigrantes que no son calificados, ¿ya? Y que no trabajaban en servicios que eran esenciales, porque en este minuto incluso en servicios esenciales disminuyó mucho la empleabilidad. Entonces, en esa hojita de respuesta, ¿ya?, que va a ser nuestro contacto respecto a lo que estamos revisando, quiero que me coloquen la población actual en porcentaje y en cantidad numérica de inmigrantes, y que está en nuestras diapos anteriores, al 31 del 12 del 2019. ¿De acuerdo? Ya. Ahora revisemos algo sobre algunos decretos, normas, institucionalidades que existen en Chile con respecto al problema de migración. Fíjense ustedes que cuando yo me puse a estudiar este tema, para mí fue sorpresa descubrir que solamente recién en el año 2014 Chile formó un equipo asesor sectorial de salud del inmigrante. Se produjeron varios documentos anteriores y fue impresionante para mí que hubiera tanta documentación o que se hubiese hecho tanto trabajo, pero del que nadie supiera. Porque cuando llegó este gran boom de inmigrantes, por lo menos en el área de la salud, que es en lo que yo más me manejo, nos encontramos muy desprotegidos respecto de cómo vamos a atender a este inmigrante en circunstancias que ya habían instituciones que hablaban mucho del tema. Entonces, de repente se hacen muchas cosas, pero no se divulga esto, no se enseña, no se produce este traslapo del conocimiento, ¿ya? Entonces parece que en los sectores que se reúnen en las famosas mesas de investigación, ya de consensos, pero esta información no llega a los usuarios, o llega y se queda en el escritorio de alguien.
Creo que ese es un gran problema que tenemos en Chile. Voy a decir Chile porque no sé cómo será el resto de los países, pero sí yo me he percatado en vivo y en directo que de repente documentos muy importantes o informaciones muy importantes, ya evidencias importantes, conocimientos, se quedan a veces en el escritorio. Se quedan porque no se divulgan, no se publican, pero a veces porque tampoco nosotros tenemos mayor interés en investigar sobre el tema. ¿Ya? Hablemos ahora de las características de estos inmigrantes que están llegando a Chile. A ver, las estadísticas, ¿cierto?, han demostrado que en un porcentaje muy ligero son más hombres que mujeres. Están muy similar hombres con mujeres. 51.2% de los hombres versus un 48.8% de las mujeres. O sea, la diferencia es la nada misma. Lo que también está hablando del empoderamiento de la mujer. ¿Ya? Lo otro que estas estadísticas han demostrado que cerca del 60% de la población migrante que ha llegado a nuestro país está entre los 20 y 39 años de edad. ¿Y qué significa eso, jóvenes? A ver, ¿qué significa que la población migrante esté en su mayoría entre los 20 y los 39 años de edad? ¿Qué sucede entre los 20 y los 39 años de edad? Son jóvenes o adultos mayores, ¿cierto? No, perdón, adultos jóvenes, ¿ya? Que están en una etapa de virilidad de sus vidas, pero productiva en todos los sentidos. Ya dijimos más adelante que quien migra no va a ser ni el cobarde ni el que está enfermo. Por lo tanto, nos están llegando poblaciones jóvenes, poblaciones valientes, poblaciones con iniciativa, pero además nos está llegando población bastante educada en algunos casos, como es el caso de Venezuela. Que del porcentaje de los venezolanos les gana lejos al resto de las naciones como Perú, como Haití, en que llega un gran porcentaje de técnicos con capacitación superior y también universitaria, pero que llegan a este país a trabajar en lo que sea. Quiero que me coloquen en ese papelito del que estamos hablando hace rato. ¿Cuáles son los 3 países más importantes de acuerdo a la estadística que están inmigrando en mayor cantidad en número? ¿Cierto? Yo creo que vamos a coincidir en que estas 3 naciones son Venezuela, Perú y Haití. Venezuela y Perú es como bien factible de entenderlo en el sentido de que son naciones muy cercanas. ¿Ya? Venezuela fue una nación que gozó de una gran riqueza, ¿ya? Muy buena, y que es lamentable lo que está ocurriendo en este minuto. Los venezolanos, antes de la crisis actual, ellos se iban a perfeccionar siempre a Estados Unidos. Había un muy buen nexo con Estados Unidos, nexo que no existe en este minuto, ¿ya? Y por lo tanto los profesionales de ese país son muy buenos. He tenido la oportunidad de compartir y de recibir incluso la atención de médicos venezolanos, y con gran sorpresa les puedo decir que son profesionales de excelente nivel, pero que además tienen un plus personal muy agradable. Son individuos que te miran a los ojos, son individuos que te hablan con complacencia y con respeto, y que no con niveles de superioridad. La siguiente pregunta para ustedes es: ¿qué está ocurriendo en Venezuela? ¿O por qué creen ustedes que los venezolanos están emigrando a su país? Y si nosotros sabemos por qué los venezolanos o cualquier inmigrante de una nación respectiva, qué está pasando en su nación y por qué emigran, a lo mejor nos haría ser como un poquitito más complaciente o más receptivo al momento de encontrarnos con un inmigrante, porque no es fácil para ellos. Después el segundo país sería Perú, ¿cierto? Me gustaría que me dijeran, que investigáramos. Yo ya investigué, pero ahora toca a ustedes. ¿Cuáles son las características de la nación peruana? ¿Y cuál es la característica de los peruanos en sí? ¿Por qué se está produciendo? Bueno, los peruanos han inmigrado desde hace muchos milenios,
Y la evidencia científica dice que es una nación que no va a dejar de emigrar. Quiero que me digan ustedes por qué la evidencia dice que los peruanos no van a dejar de emigrar. Y luego tenemos Haití, que es una isla que está por allá, por el centro de América, y que para llegar a Chile les cuesta harto más que a los peruanos que a los venezolanos. Eso es una población, además, que es la menos educada de la que nos está llegando en porcentaje. Y quiero que ustedes me digan cuáles son las características de esta población haitiana. ¿De qué viven los haitianos allá? ¿Cuáles son sus recursos principales? ¿Y cuál sería la razón, de acuerdo a la evidencia que ustedes encuentren, de sus migraciones? ¿De acuerdo? Ya. Hablemos más sobre las características de la población migrante. Fíjate que las estadísticas, y de acuerdo a lo que yo también les mostré en las diapos, ha demostrado que en relación a los porcentajes, la población migrante posee una escolaridad ligeramente superior a la escolaridad nacional para el mismo periodo de edad en la cantidad de población. Lo que está implicando ¿qué? Lo que está implicando que nos está llegando gente, primero con una cultura diferente, ¿cierto? Porque la cultura venezolana, peruana y haitiana es diferente de nuestra cultura. Lo que ya va a producir un enriquecimiento cultural de nuestro país. Pero también, como viene mucha población joven, vienen matrimonios jóvenes, vienen con niños pequeños o van a nacer niños aquí de inmigrantes que van a ser chilenos porque nacen en Chile, que van a ocupar cupos de colegios públicos en su mayoría por un tema netamente de recursos económicos de ellos, pero quienes rápidamente se recuperen y encuentran buenos puestos están colocando también a sus hijos en colegios privados, que son los menos, y que se ha visto que estos escolares, si en un principio van como más lento con respecto al escolar chileno porque tiene que adaptarse a su idiosincrasia, a su cultura, a su idioma, etc., y a los métodos educativos, rápidamente estos migrantes o estos alumnos extranjeros sobrepasan a los alumnos nacionales, lo que nos está dando otra lucecita, que son una buena influencia para nuestros alumnos. Entonces, cuando hablemos o pensemos, meditemos, comentemos con nuestros amigos en nuestras reuniones sociales sobre los inmigrantes, no seamos tan peyorativos. Ellos no nos están robando nada. No vinieron a Chile porque estén bien en su país, porque si estuvieran bien no se irían. Pasan por grandes dificultades económicas y pasan por grandes dificultades también psicológicas. Llegan sanos, o sea, salen sanos de su país. Pero en el camino al llegar al país de destino, dependiendo de cómo llegan, de que si vienen con recursos, que se vienen en avión, que si se vienen en barco, en bus o en lo que sale mochileando, entonces su calidad de salud se va a ir deteriorando por el camino. Y de acuerdo al lugar en el que lleguen, ¿cierto? Y de los recursos que encuentren y en dónde van a vivir y cómo se van a alimentar, va a ser un factor predisponente y decisivo en si esa salud de este migrante sigue siendo saludable o se deteriora. Entonces contesten las preguntas que acabamos de hacer y si quieren agregar algún comentario al tema, bienvenido. Gracias, nos vemos en la siguiente diapositiva.